Entonces, ¿por qué crees que señalan o critican que la gente no sabe? Considero que todo cambio en un sistema tan arraigado genera desde luego pues un miedo o un sinsabor en algún sentido, pero no, yo creo que la ciudadanía está preparada, investigará a los candidatos y eventualmente sabrá elegir a las personas correctas. ¿Qué significan los derechos humanos? ¿A partir de cuándo nace este tema de los derechos humanos? Como tal, mediante una resolución emitida por la ONU por el año 1948, pero propiamente en México comienza un desarrollo de un impacto trascendental al recibir una sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mediante la cual condena y sanciona al Estado mexicano por el incumplimiento y la tutela de estos. Oye, ¿y crees que vas a ganar esta elección? Sí, sí lo voy a ganar y te voy a decir por qué. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. Amigas y amigos, ¿cómo están? Pues este día estoy muy emocionado porque en el episodio de hoy tenemos a una de las personas justamente que está en la efervescencia de lo político. Y estoy hablando porque el invitado de hoy es candidato a un puesto de elección popular para el Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar de su trayectoria, vamos a hablar de sus gustos, vamos a hablar de quién es, vamos a hablar de su carrera como estudiante, de su carrera profesional y pues nada más y nada menos, bienvenidos. Esto es Cambiando el Tema por Capital Político. Mi nombre es Carlos Sandoval. Rodrigo, bienvenido aquí a tu casa, Cambiando el Tema por Capital Político. Bueno, pues platícanos para ir empezando a calentar un poquito el tema. ¿Cuál es tu percepción de esta nueva reforma al Poder Judicial? Sí, bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación, Carlos. Me parece que la reforma al sistema de designación o elección de las personas juzgadoras en el Poder Judicial Federal abona a la legitimación de estos y contribuye con la participación de la ciudadanía. ¿Tú crees que la ciudadanía está capacitada para poder elegir, en este caso, a los juzgadores aquí en México? Sin duda, creo que tiene totalmente la capacidad, el alcance de advertir, conocer a las personas candidatas y eventualmente decidir directamente mediante su voto qué personas quieren que sean las que ocupen estos cargos. Entonces, ¿por qué crees que la gente, sobre todo, pues algunos medios señalan o critican que la gente no sabe? Bueno, considero que todo cambio en un sistema tan arraigado genera desde luego pues un miedo o un sinsabor en algún sentido. Pero no, yo creo que la ciudadanía está preparada, la ciudadanía sabrá, investigará a los candidatos y eventualmente sabrá elegir a las personas correctas. Creo que esencialmente es este movimiento tan fuerte que se generó con el motivo de la reforma en el cambio del sistema para designar o más bien elegir a las personas candidatas. Tú formaste parte de estos movimientos que estaban rechazando, que salieron a marchas, que se oponían a la reforma. Realmente no. De manera muy respetuosa, sí me mantuve un poco al margen de esta situación. Considero que era una petición de la ciudadanía. Se hicieron varias encuestas en las calles, la gente lo pedía, lo estaba exigiendo. Entonces me parece que democratizar la elección del Poder Judicial era algo que ya resultaba necesario. Tú actualmente, ¿qué haces? ¿Cómo te estás desempeñando? ¿Y por qué nace esa aspiración a participar en un proceso como estos? Sí, mira, actualmente me desempeño como secretario de un tribunal colegiado de circuito. La función esencialmente es la elaboración de proyectos de sentencia en diversos medios de impugnación de índole constitucional.
La inquietud surge con motivo de esta reforma. Siempre me ha llamado mucho el tema de la política. He participado en algunos movimientos con mi padre. He estado al pendiente en las noticias, de las transiciones de los gobiernos, cómo se han venido dando, del proceder de los gobernantes y esta forma nueva de elegir a los juzgadores que nos mueve totalmente el ámbito de la política. Me parece una buena oportunidad para participar, postularme como candidato y pues que la ciudadanía finalmente determine, elija a las personas juzgadoras. ¿Tú vienes de familia de la clase política? No. Mi papá es ingeniero, mi mamá es ama de casa. Cuando me refería a movimientos políticos, es más bien de la organización civil. Desde mi infancia, mi padre ha sido una persona muy inquieta, defensor de los derechos de las minorías, de las personas vulnerables. Recuerdo en alguna ocasión que cerca del domicilio donde se ubicaba nuestra familia nuclear, instalaron una empresa que procesaba productos químicos y eventualmente generó un clima de contaminación muy importante. Mi papá en ese tiempo era profesor de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Michoacana, y él comenzó a organizar a la sociedad civil a efecto de que esta empresa cumpliera con las normas mínimas de protección al medio ambiente. Organizaron marchas, estuvieron organizando foros, entrevistas con el mismo gobierno del estado. Y finalmente un día llegó el contador o el representante legal de esta empresa a ofrecerle una aportación. Un silencio. Para que tranquilizara ahí el movimiento. Y pues no, mi papá no accedió. Él es una persona íntegra, es parte fundamental de mi formación como persona. Y finalmente la empresa tuvo que ser radicada O sea, ¿se movió a otro lugar? A otro lugar. La apoyó el gobierno del estado, pero sí finalmente pues liberó ahí de la contaminación. Entonces, tan fuerte. ¿Tu papá es político? Pues... ¿Él a qué se dedica? Él es ingeniero químico. La mayoría de su desempeño profesional lo ha hecho en la investigación, en la academia. Es profesor. Es profesor universitario y de posgrado. Así es. Ok. Actualmente jubilado, pero sí, yo creo que estuvo involucrado en la docencia, en la investigación 35 años. ¿No? Ok, pero siempre entonces de alguna forma participaba, aportaba, no era de esos personajes que estaban a lo mejor un paso atrás, sino le gustaba opinar y le gustaba Así es. participar en las cuestiones del entorno. Sí, así es. Siempre en pro de la sociedad. Fue una persona, yo considero que políticamente activa, no tanto enrolado en un partido político en sí, sino en organizaciones de índole civil en pro de la colectividad. Y entonces tú ahí ibas aprendiendo. Así es. Ibas observando. Fue llamando la atención y pues ahí también advertí o aprendí que el tema de la honestidad siempre te hará dormir tranquilo. Platícame un poco de tu familia. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí. Bueno, tengo dos hermanos. Mi hermana Fabiola es la mayor, luego mi hermano Luis Arturo y yo soy el más pequeño. Actualmente pues, estoy casado, cuento con dos hijos, dos bebés que nacieron aquí en la ciudad de Puebla, de 12 y 9 años, muy inquietos. Pues esencialmente es mi núcleo familiar, mi entorno familiar. Mis papás viven en la ciudad de Morelia, pero constantemente estamos en comunicación con ellos. ¿Eres de Puebla? ¿Eres de Morelia? Soy de Morelia. Ya realicé mis estudios de licenciatura y bueno, después de un camino de crecimiento profesional, en 2009 tuve la oportunidad de
de concursar en un examen aquí para una plaza en un tribunal colegiado y pues finalmente nos quedamos por acá. Antes, ¿cómo se elegían a los juzgadores, a los secretarios, a los proyectistas, al staff? ¿A través de exámenes, a través de mérito? ¿Cómo era antes de lo que viene, que es ahora una elección popular? Sí, a las personas juzgadoras se les elegía mediante exámenes o concursos de oposición que eran organizados y llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura Federal, y los operadores jurídicos inferiores, como secretarios, actuarios, oficiales, eran inicialmente de libre designación por los titulares. En los últimos años se han implementado algunos acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura, con base en los cuales se requiere la acreditación o la creación de alguna convocatoria, que se evidencie, que se dé algún informe de por qué se va a contratar a una persona respecto de otra, pero esto finalmente queda también como en manos del titular en la actualidad. Al final el titular es el responsable del trabajo que desempeña su equipo. Así es. Por eso de alguna forma tendría cierta mano para poder decidir con base a su criterio quién podría hacer mejor equipo para desarrollar las responsabilidades. Así es. Que en este caso, un magistrado tendría. Es correcto. Entonces, hoy por hoy tú trabajas para un magistrado. Para un secretario en funciones. Para un secretario en funciones. La persona magistrada con la que trabajé ya en última ocasión, pues ya tuvo a bien optar por la jubilación, ya había cumplido con los requisitos. Una excelente magistrada, pero pues decidió ya emprender un nuevo camino. Y entonces quedaste con un secretario en funciones que hace las veces de un magistrado. Magistrado, exactamente. Okay. Es como un encargado de despacho. Así es. Dicho de otras maneras. Así es. ¿Cómo fue esa etapa durante tu desarrollo? ¿La primaria, la secundaria? Pues creo que fue una muy buena etapa. Provengo de una familia muy amorosa, donde priva el respeto y el cariño y la comprensión. Normalmente fui buen estudiante, un poco relajiento, pero pues creo que como parte de la niñez. Así fue mi vida en la primaria, secundaria. Cuando iba iniciando la secundaria también sufrí un poquito por el tema de que mi padre tuvo que trasladarse a vivir en la Ciudad de México por un tema de estudios. Se fue a estudiar su doctorado y esa situación me dolía un poquito cada vez que lo llevábamos a la terminal de autobuses los domingos, porque solo venía el fin de semana. Pero eventualmente, pues bueno, entendí que era para que la familia estuviera mejor. En la etapa de preparatoria, pues ya un poco más maduro, empecé a ver qué horizontes al que tendría que seguir. Me llamaban la atención algunas carreras, entre ellas ciencias de la comunicación, derecho, un poco historia, pero finalmente por experiencias, por charlas con amigos de mi papá, por la forma en que nos impartía cátedra un maestro que me impartía la cátedra de Principios Generales de Derecho, me generó mucho la duda, de la inquietud de cómo sería estudiar la licenciatura en Derecho. Eso fue en la prepa. En la preparatoria, así es. Okay. Ya, de las pocas prepas que te dan algo de Derecho. Bueno, en el sistema de la Universidad Michoacana sí se llevan 2 semestres. En la prepa. Sí, o sea, estudiaste la prepa en la Universidad Michoacana. Así es. Sí, toda mi etapa estudiantil de primaria hasta la licenciatura estudié en escuelas públicas. Y entonces un maestro en la prepa, abogado. Sí, él, aparte de ser académico, tenía su despacho, litigaba y nos comentaba sus asuntos. Entonces a mí me generaba una gran inquietud y un gran interés. Las estrategias que él manejaba, a veces como defensa, a veces como actor. Y fue un detonante. Finalmente hizo que me decantara por inscribirme en la Facultad de Derecho, con un poco de dudas, de reservas. Yo creo que la mayoría, cuando recién tomamos este tipo de decisiones,
pues no estamos al 100% convencidos, pero finalmente en el primer semestre me di cuenta que había tomado una decisión correcta. ¿Cómo fue tu paso por la universidad? Pues muy bien, me gustó mucho, me divertí bastante, aprendí muchísimo de mis profesores. La Universidad Michoacana tiene un alto nivel en cuanto a la docencia, en cuanto al nivel académico. Pues hice grandes amigos, incluso hice grandes amistades con profesores. Desgraciadamente algunos de ellos ya han fallecido, pero pues estuvo divertido y pues de mucho aprendizaje. Más allá de ese aprendizaje académico, ¿qué enseñanza te dejó tu carrera? Pues el respeto por la sociedad en general, el respeto por los derechos de los demás, sentir cierta empatía. Me parece que es un principio fundamental ahí de la universidad donde estudié, que es el apoyo y defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Eso es algo que me quedó muy calado en mi paso por la universidad. Bueno, y ahorita que está tan de moda que en cuestión de procedimientos legales para la gente, ¿hace cuánto viene sonando o desde cuándo nacen los derechos humanos? Bueno, como tal, reconocidos institucionalmente, me parece que es a partir de 1948 cuando la ONU emite una resolución en ese sentido, pero marca un antes y un después para el Estado mexicano con motivo de una resolución emitida, una sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mediante la cual se sanciona al Estado mexicano por no garantizar el cumplimiento de los mismos. Esta resolución la adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efecto de ver cómo se iba a hacer el cumplimiento mediante el cuaderno de varios 912, 2010, 11. Y ¿eso qué significa? Recibió la ejecutoria de la sanción de la Corte Interamericana a la Corte y con base en ella hizo una serie de pronunciamientos a efecto de ver cómo se tenía que cumplir esa ejecutoria de la Corte Interamericana, esa sanción. Se tenían que garantizar los derechos humanos, tenían que formar parte estructural digamos, estar a la par de la Constitución, y eso motivó una reforma constitucional, derivó en una reforma constitucional, concretamente en el artículo primero, mediante la cual se incluyeron los derechos humanos como una garantía estatal, una garantía que debe tener el Estado respecto a las personas. Cada vez se escucha en México más el tema de los derechos humanos. ¿Qué significan los derechos humanos? O sea, la palabra derechos humanos entiendo que se refiere a todo lo que un ser humano tiene derecho. Así es. Sí. Esencialmente. Pero pareciera que, por ejemplo, en mi niñez yo no recordaba que se mencionara tanto el tema de derechos humanos, y esto no se puede por los derechos humanos, y es que se le violentaron los derechos humanos. ¿A partir de cuándo nace este tema de los derechos humanos? Como tal, mediante una resolución emitida por la ONU, me parece que por el año 1948, pero propiamente en México comienza un desarrollo, tiene un impacto trascendental al recibir una sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mediante la cual condena y sanciona al Estado mexicano por el incumplimiento y la tutela de estos. Al recibir esta ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aperturó el expediente 912-2010 varios, a efecto de ver el tratamiento que se tenía que dar para que se cumpliera, para que el Estado mexicano en su conjunto cumpliera con la sanción impuesta por la Corte Interamericana. ¿Esto en qué año fue? En 2010. Bueno, el expediente se aperturó en 2010. La sentencia que se emite con motivo de este expediente de varios, me parece que se emitió hasta 2011. Todo se originó porque años antes, 30 años antes aproximadamente, un líder social del estado de Guerrero
defensor de derechos humanos de comunidades indígenas, Rosendo Radilla Pacheco, fue desaparecido por el Estado mexicano. Quedó acreditado en autos esa situación. Su familia lo estuvo buscando durante años en cuarteles, en estaciones de policía y demás, y nunca lograron encontrarlo. Aquí la Corte determinó que el Estado mexicano no había tenido el cuidado de apoyar a la familia, no había tenido el cuidado de implementar una búsqueda de esta persona como desaparecida de manera adecuada, y finalmente se le sanciona a efecto de que pues se modificara la legislación, se garantizaran los derechos humanos de las personas, se impuso incluso una sanción económica que tenía que, bueno, como garantía tendría que entregarse a la familia, a los beneficiarios, que eran pues los nietos, yo creo actualmente, de esta persona. ¿Y por qué lo mencionan tanto ahora? Porque de esta ejecutoria con base en la cual se recibió esta sentencia de la Corte Interamericana, derivó una serie de reformas constitucionales. La más importante, pues el artículo 1 constitucional, en la que introducen como parte del bloque constitucional a los derechos humanos. Esto es, ya no solo se consideran como tal, como garantías para su protección, los que estén contemplados en la Constitución, sino en todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que México sea parte. Sí, pero bueno, entiendo que dicen derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Uh-huh. ¿Qué significan los derechos humanos en términos más entendibles? Sí, esencialmente los derechos humanos son todas aquellas garantías o prerrogativas que tiene una persona por el simple hecho de ser persona. Llámese derecho a la vida, derecho al nombre, derecho a la libertad, derecho a gozar de un ambiente adecuado, un ambiente libre de contaminación, derecho a una seguridad social, derecho a tener un juicio justo, por ejemplo, también. Todo los derechos. Que todo eso se va orientando justamente a ciertos procedimientos en alguna resolución o en cómo se dirime una situación. Claro, siempre es fundamental el verificar el acatamiento de, las autoridades que cumplan con los derechos humanos de las personas. Y esto no es algo que puede un juzgador hacer o no hacer. ¿Están obligados a hacerlo? ¿Hay criterios? El artículo 1 constitucional obliga al Estado mexicano en su totalidad a respetar, garantizar y promover los derechos humanos. Entre ellos, forma parte del Estado mexicano el Poder Judicial, y todo juzgador está obligado a acatarlos, a respetarlos y velar porque estos sean respetados. Bueno, entonces, retomando un poquito la plática, entras a la universidad, terminas la universidad y ¿qué haces? Bueno, casi de manera inmediata tuve la oportunidad de trasladarme a la Ciudad de México a cursar una maestría en Procuración y Administración de Justicia. Como los cursos eran por la tarde-noche, tenía la mañana libre y dije, bueno, tengo que incursionar aquí en algo. Me llamó siempre la atención el Poder Judicial de la Federación y empecé a tocar puertas, fui a hablar con los titulares, y una de ellas, una persona juzgadora, me aceptó como meritorio, una figura que actualmente ya no está permitida por el Consejo de la Judicatura, pero que se trataba esencialmente de que acudías tú al órgano jurisdiccional, trabajabas como tal, aprendías también, pero no había paga. La paga en realidad era la experiencia y el aprendizaje que te iba dejando esta situación. ¿Y por eso ya no está permitido? ¿Ahora ya les pagan? Había una figura para prácticas profesionales que antes no existía, que les pagaban, pero en este momento está como en recesión en el Poder Judicial y desapareció y eliminaron la paga. Así puedes acudir como
como practicante. Como practicante, pero ya no hay paga. Era una paga simbólica, desde luego, pero se eliminó desde hace un par de meses. O sea, entonces regresaron a como era antes. Sí, pero finalmente la figura de los meritorios sigue no estando permitida y era la escuela para muchos de nosotros. Para mí fue una gran escuela y sigue estando negada la situación. Entonces, no son meritorios, pero sí hay practicantes. Y en la parte de los practicantes, pues sí, podría ser esa escuela. Así es. Sí, en ese caso sí, porque para ser practicante necesitas reunir ciertos requisitos, de haber terminado la escuela o tener ciertos créditos reunidos sin haberte titulado todavía. Y en el caso de los meritorios, por ejemplo, cuando yo ingresé como meritorio, pues ya me había titulado, ya era una licenciado de Derecho titulado, estaba estudiando la maestría y demás, que bueno, eso no se puede ahora. Ok. Y bueno, entonces entraste como meritorio. Inicialmente al juzgado primero de distrito en materia administrativa, estuve por ahí un par de meses y con base en un concurso que hizo la señora jueza, éramos muchos meritorios, no sé, 10, 15, y era el común denominador en todos los órganos. Hizo un examen y determinó que reunía más, o me adecuaba más al perfil y me dio la oportunidad. Fue como ingresé formalmente al Poder Judicial de la Federación. Estuve ahí un par de años. Ya después, cuando terminé los estudios de posgrado, se dio la oportunidad de crear una sala en mi ciudad natal. Me trasladé para allá como actuario. Luego tuve la oportunidad de estar como secretario en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, luego secretario en una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese es su nombre actual. Le han cambiado el nombre varias veces. Y ya estando ahí, me informaron algunos amigos de una convocatoria que se había abierto para una plaza de secretario del Tribunal Colegiado acá en la ciudad de Puebla. Entonces hablé para ver si había oportunidad de participar. Y me dijeron que sí. Vine e hicimos aquí un examen que consistió en un proyecto de un recurso de revisión, recuerdo muy bien, en materia agraria. Y a los 8 días me habló la magistrada titular de esa ponencia para decirme que me había designado y si tenía la posibilidad, pues el lunes siguiente me presentara. Y fue así como ya no me incorporé al Tribunal Colegiado Auxiliar en ese tiempo. Me vine a la ciudad de Puebla originalmente solo, ya como a los 3 meses me traje a mi esposa, ya me había casado. Y ya pues mis bebés nacieron ya en Puebla. Y entonces ese proceso fue a través de exámenes, sí. ¿De concurso? Sí, siempre a través de exámenes que aún y cuando los elaboraban, los practicaban los propios titulares, sí fue con base en exámenes. Hacer proyectos. Finalmente. Y entonces desde entonces estás aquí en la ciudad de Puebla. ¿Esto hace cuántos años fue? En 2009. En noviembre de 2009. Bueno, hay una etapa como de un año y medio en que tuve la oportunidad de trabajar en la visitaduría general la visitaduría del Consejo de la Judicatura Federal como secretario técnico, un poquito más de un año, pero ya terminó ahí el periodo de la persona que me había invitado y nos regresamos a la ciudad de Puebla. Eso fue 2004, 2005, por ahí más o menos. Y entonces en este encargo, ¿qué es lo que haces? Como secretario. Como secretario. Esencialmente es la elaboración, el estudio de los asuntos con mucho detenimiento y la elaboración de proyectos de sentencia en los diversos medios de impugnación de los que son competencia de un tribunal colegiado. Muy bien, Rodrigo. Y a ver, platícanos un poquito cómo es tu día a día. Bueno, pues normalmente soy una persona que despierta muy temprano. Tomo unos minutos o unos segundos a veces para reflexionar de qué ha pasado en mi vida, qué pasó el día de ayer. Dar gracias a Dios por las bondades de que disfruto, dar gracias a Dios por la familia que tengo, por el trabajo.
Posteriormente, pues ya un poquito más despabilado, pues me baño, tomo algunos alimentos. Normalmente llevo también trabajo a casa para trabajar en ocasiones por la mañana, en ocasiones por la tarde, según se adecue el día. Ya una vez que desayunado, pues me traslado al trabajo, vemos los asuntos con los compañeros ahí que sea lo más urgente o que haya quedado algo pendiente. Posteriormente procedo a elaborar, a redactar propiamente los proyectos de sentencia que deben entregarse para su supervisión por mi superior jerárquico. Y esto normalmente me lleva hasta las 3 de la tarde. En ese momento pues me traslado a mi casa. Es un momento importante en el día porque normalmente como con la familia y es un momento en el que conversamos, platicamos, pregunto a los bebés cómo les fue en la escuela. ¿En qué año van? En sexto y tercero de primaria. Ok. 12 y 9 años. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se portaron? Y pues ahí hacemos una sobremesa bastante divertida. Eso es muy común, casi todos los días lo hacemos. Luego ya en la tarde pues nos ponemos, yo trabajo un poco y ellos se ponen a hacer su tarea. Ya una vez que hacen su tarea, pues pueden jugar un poco videojuegos, leen, son muy buenos lectores. Eso es algo que me da mucho gusto. Leen mucho y en ocasiones leen y en ocasiones juegan videojuegos o salen con sus amiguitos del fraccionamiento a jugar. También es algo que me parece muy adecuado. Y bueno, esto hacemos todos los días, algo que disfruto mucho. Ya por la tarde, ya que se durmieron, pues platicamos con mi esposa de qué pendientes hay en la casa, cómo ha estado ella, cómo le fue en su día también. En alguna ocasión algún mensaje de la escuela que están portando mal o se portan bien. También nos llegan buenas noticias. Y ella, aunque soy muy involucrado en el tema de mis hijos, finalmente por la forma en que nosotros platicamos y decidimos que íbamos a llevar nuestro hogar, ella está un poquito más encaminada a ver el tema de los bebés. Los lleva a la escuela, los trae. ¿Cuál es tu hobby? Me gusta leer, me gusta muchísimo escuchar música. Me gusta navegar en internet también, ver cosas en distintas páginas. Veo también las redes sociales. Ver películas, también me gusta mucho ver películas en familia, con los niños, con mi esposa. ¿Tú cocinas? No sé cocinar. No se cocina. Bueno, cocino cosas muy básicas. Cocino cosas muy básicas, pero no soy tan bueno como mi esposa. No. Pero sí, los fines de semana no es poco común que se cocine en casa. Salvo que invitemos a algunos amigos y hagamos un asado, que eso también es algo que nos gusta mucho. No lo hacemos cada fin de semana, pero sí tratamos que sea recurrente o constante porque pues, es una forma de mantener la amistad siempre viva. Bueno, Rodrigo, y platícame, ¿para qué eres bueno? Wow, es una pregunta bastante interesante. Creo que soy bueno para analizar. Creo que soy bueno para observar. Creo que soy bueno observando las circunstancias. Soy bueno para enfocarme en las cosas en las que hago. Me concentro. Advierto cómo luego muchas personas con facilidad se distraen y no, yo tengo esa facilidad para concentrarme y dedicarme a un tema concreto hasta llegar a su resolución. ¿Y qué te gusta hacer? Bueno, me gusta leer, me gusta mucho escuchar música, me gusta caminar, salir a caminar, me gusta mi trabajo, es algo que disfruto mucho, el poder proponer una solución que creo yo que va a ayudar a alguien. Me gusta cantar, es algo también que desde muy joven hago. ¿Qué sientes por la gente? Siento un gran respeto por las personas, siento empatía
por la sociedad y pues me gusta ayudar, colaborar en lo que yo pueda para que la gente esté bien. Si no fueras lo que eres, ¿qué te hubiera gustado ser? Comunicólogo. Tenía esa duda al inicio de mi etapa estudiantil ya más madura, entre estudiar ciencias de la comunicación y derecho, pero finalmente creo que tomé el rumbo adecuado. Oye, ¿y crees que vas a ganar esta elección? Sí, sí lo voy a ganar. Y te voy a decir por qué. Porque con el paso del tiempo he venido construyendo un protocolo de actuación para que las resoluciones en los tribunales colegiados se emitan más rápido. Esto implica, bueno, este protocolo de hecho está en proceso de registro ante derechos de autor. Con base en este protocolo, pues la gente va a obtener justicia más pronto. Va a sentir la impartición de justicia de manera accesible. Y esto se va a reflejar en una decisión rápida respecto de sus bienes, de derechos, libertades. Por ejemplo, un constructor que fue multado va a tener una determinación mucho más rápida respecto de la multa que le fue impuesta, o un crédito fiscal, un trabajador respecto de su finiquito, una persona que está peleando por una pensión, pues se le va a resolver antes de que fallezca, porque desgraciadamente pasa que por lo tardado de los procesos, incluso llegan a fallecer los quejosos antes de que llegue a emitirse la sentencia definitiva. ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos en los que te has enfrentado ahorita durante este proceso? Bueno, yo creo que los principales, al interior del propio Poder Judicial hay una resistencia muy fuerte de un gran número de compañeros. No lo critico, respeto mucho la posición de todos, pero creo que es lo principal. La resistencia que al interior existe todavía, y esto va a generar que esta curva de cambio se prolongue tal vez un poco si no se logra convencer a los compañeros de que esta nueva forma o este nuevo poder judicial que está por configurarse puede tener un buen fin, un buen puerto. Platícanos, ¿cuál es tu posición sobre juzgar con perspectiva de género? Y en caso de que seas magistrado, ¿cómo lo puedes abordar, implementar? Bueno, indudablemente estoy de acuerdo con esta herramienta de resolución de conflictos, porque aun y cuando aplica para ambos géneros, es mucho más común que se utilice para la resolución de conflictos en los que están involucradas mujeres. Esto obedece a una cuestión histórica, ¿no? Vivimos en un país en el que el patriarcado ha prevalecido durante muchísimos años y era necesario que con base en este tipo de herramientas se diera otro enfoque a los problemas jurídicos para plantear una solución más adecuada. ¿Cómo lo haría en cada asunto? Pues, percibiendo en lo particular cada uno de los asuntos que me toque resolver. ¿Cómo has equilibrado tu vida en cuanto al trabajo, la familia? ¿Cómo le haces? Aún y cuando de verdad es bastante, hay bastante trabajo en los tribunales federales, lo cierto es que se puede. Yo trato de darle su espacio, aún y cuando llevo en ocasiones trabajo a casa, trato de darle el espacio a mi familia, platicar con ellos, jugar, salir de repente a caminar o a comer, y en espacios por ahí que considero muertos, retomar un poco los temas laborales, incluso cuando los hijos están ya durmiendo, a efecto de que no haya una interferencia tan directa con los espacios del núcleo familiar. Bueno, Rodrigo, y platícanos de tus propuestas. Sí, mira, esencialmente estoy planteando 3 propuestas de las cuales podrían derivar algunas más, pero esencialmente la primera, hemos comentado que las personas están cansadas de que sus asuntos tarden tanto tiempo para que puedan ser resueltos en definitiva. Mi primera propuesta es
acortar esos tiempos de manera tal que se resuelvan dentro de los plazos que están establecidos. Esto como con base en esta metodología que hemos comentado, con la cual se tiene que eficientizar los recursos tanto humanos como materiales, haciendo uso incluso de tecnologías de la información, pero haciendo un uso eficiente de estas, un uso pleno. Porque pues en la actualidad hay cierta resistencia todavía de varios operadores, de varios compañeros para aplicar estas tecnologías que creo que puede agilizar en mucho los procesos. Otra propuesta es hacer un frente, combatir de manera frontal el nepotismo del cual padece el Poder Judicial de la Federación. En el tiempo que esté yo en funciones, ningún nombramiento será expedido, únicamente con base en alguna recomendación o alguna derivado de algún parentesco con algún titular o incluso otro funcionario judicial. Siempre derivará de un aspecto meritocrático. La tercera consistirá en contar con un tribunal, o por lo menos la ponencia en la que esté yo a cargo, de puertas abiertas, en la que habrá una transparencia absoluta, y si bien se empleará un sistema de redacción de sentencias sencillas y breves, aun cuando con este sistema hubiese dudas que no quedaran claro para los justiciables por qué una resolución se tomó en un sentido u otro, estaremos abiertos para explicar con mucha puntualidad y con mucha claridad en un lenguaje cotidiano y ciudadano por qué se resolvió en ese sentido. Muy bien, Rodrigo. Pues te agradezco mucho la participación, te agradezco mucho el haber tomado nuestra invitación y el tiempo que has dedicado a venir aquí a tu casa, cambiando el tema por Capital Político. Y bueno, pues espero que no sea la primera ni la única vez que te tengamos por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.